Buenas noches, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Es un gusto enorme poderlos saludar, bendecir en esta noche del día lunes. Queremos agradecerle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios por esta oportunidad que nos concede de poder ingresar a la intimidad de su hogar y que juntos podamos estudiar la bendita palabra que viene del trono de la gracia de Dios. Antes de poder compartir esta palabra, yo quisiera que hiciéramos una oración y que esta misma palabra pueda ser de bendición, de edificación, de consuelo y de ayuda para nuestra vida espiritual. Oremos, Padre que estás en el cielo. En el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por esta noche preciosa. Gracias por este día, Señor. Queremos suplicarte que nos envíes una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, que sobre todas las cosas hallemos gracia delante de tus ojos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera platicar con usted en esta noche un tema que me parece muy importante para nuestra fe, para nuestra vida espiritual, recuperando el camino a la santidad. Primero tenemos que ver que para recuperar el camino a la santidad, tenemos que ver primero qué es recuperar. Eso es algo muy importante que nosotros le tenemos que tomar nota. ¿Qué es recuperar, verdad? Si ustedes recuerdan, dentro de algunas cosas que nos ha tocado vivir a todos los que en algún momento pues estuvimos estudiando una carrera y dejábamos algún curso, decíamos, me tengo que recuperar o viene la recuperación en tal fecha, o alguien salió de un hospital, dice, se está recuperando en su casa, o alguien tuvo una pérdida financiera, dice, este año que viene me voy a recuperar, o alguien que le fue como el Niágara en bicicleta en su vida, dice, el año que viene yo me recupero. Es decir, tenemos un concepto, hermano, en cuanto a la recuperación, que nos hace tener una esperanza sobre todas las cosas que no avergüenza. Entonces encontramos que recuperando el camino a la santidad, uno de sus significados es rescatar. Algunos se proponen rescatar su economía. Dice, bueno, no me fue muy bien, pero me recupero el mes que viene, ¿verdad? Es un ejemplo. Otros dicen, me voy a recuperar el próximo semestre. Otros dicen, voy a recuperar la salud. Otros dicen, voy a recuperar eh, trasladándome a vivir a otro lugar. En fin, cada quien tiene un concepto diferente en cuanto a lo que es recuperar. Pero luego encontramos que esta palabra, recuperar, es restaurar. Restaurar es hacer de nuevo todas las cosas. Luego encontramos esta palabra, recuperar, que nos habla de reconquistar. Quizá perdimos algo y necesitamos volver a reconquistar, volver a levantarnos en el nombre de Jesús. Estoy hablando desde el punto de vista espiritual, claro que tiene una trascendencia hermosísima delante de la presencia de Dios. Luego hablamos de recuperar, estamos hablando de recobrar, de recuperar quizá aquellas cosas que nosotros en algún momento perdimos, ¿verdad? Y hablamos de recuperar, hablamos de convalecer. Alguien que pues por X o Y circunstancias sufrió, pongámosle de esta manera, algún accidente, dice es que está convaleciendo, ¿verdad? Se está recuperando, o se está reponiendo, o se está aliviando. Cada quien tiene un concepto dependiendo del ángulo en que le mire. Si estamos hablando de recuperar un camino, estamos hablando de una carretera, de una senda, de una vereda, etcétera, de una calle. Tenemos que recuperar el camino. ¿A dónde? A la santidad. Bueno, ¿quién es un santo? Esta palabra es muy interesante porque el santo o la persona que es llamada a la santidad es alguien que es justo, es una persona que es recta, correcta, apartada de todo mal. Ese es un, ese es un justo que ha sido llamado a la santidad. Luego encontramos en esta misma palabra, muy interesante, que es llamado bienaventurado. Esta palabra bienaventurado nos habla de tres veces dichoso, tres veces santo, el bienaventurado.
Luego encontramos el hombre que es virtuoso, mujer virtuosa, ¿verdad? Que es muy interesante verlo, alguien que es elegido o alguien que fue escogido de parte de Dios. Y luego encontramos que es una persona perfecta y que es una persona pura. Bueno, si le ponemos atención entonces a lo que esta noche estamos hablando, recuperando el camino a la santidad. Veamos entonces en las Sagradas Escrituras, en el libro de Isaías capítulo 35 y versículo número 8. Quiero leerlo en la Reina Valera. Dice, ahí habrá un camino empedrado, qué lindo, que será llamado camino de la santidad. Eso es muy interesante. Es un camino de santidad. No pasará allí nada impuro. Santo es el nombre de Dios. Por este camino no pasará nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Bueno, entonces mire, pues dice la Biblia que aunque pasemos por las aguas, no nos ahogaremos. Y si pasamos por el fuego, no nos quemaremos. Bueno, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Eso lo dice el Señor en su palabra. Y luego encontramos que dice que aunque pasemos el valle de sombra y de muerte, Él está con nosotros. No está diciendo no lo van a pasar. Él está diciendo hay un valle de sombra y de muerte que tienen que pasar. Lo tienen que pasar. Ahora, según la Reina Valera 35:8 del libro de Isaías dice, ahí habrá un camino empedrado. Mire qué hermoso, ¿verdad? Estos caminos empedrados son aquellos caminos antiguos que van quedando pocos, ¿verdad? Dice, habrá un camino empedrado. Será llamado camino de santidad. Si es un camino de santidad, entonces la pregunta es, ¿quiénes caminan por ese camino de la santidad? Entonces encontramos a la luz de la Biblia que por ese camino de la santidad empedrado caminan los que son santos. Bueno, y hablamos del concepto de santo, ¿verdad? Es aquel que es justo, es aquel que es íntegro, es aquel que es completo, es aquel que es cabal, aleluya, que se ha apartado, que se ha reservado para Dios, tiene un camino, y es el camino de la santidad. Ahora, en la parte intermedia de este versículo dice, no pasará allí nada impuro. Amén. No es que se la lleve de santo, ¿verdad? Pero Dios lo llama santo, apartado, reservado para Dios. Entonces dice el Señor, si este es un camino de santos, por ahí no puede pasar nada impuro. ¿Por qué? Porque Dios mismo está con ellos. Por eso dice el libro de los Salmos, creo que es Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Entonces, este camino de la santidad o calzada de la santidad, dice la Biblia, no pasará por ahí nada impuro, absolutamente nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Entonces, tenemos que tomar en consideración que para caminar por este camino, el que nos va a guiar, el que nos va a conducir, el que va delante de nosotros, es Dios mismo. Ahora, si alguien pasa por este camino, no se extraviará, por más torpe que sea. Así dice la Biblia. El que ya entró a este camino no se puede extraviar, no se puede extraviar. Dice por más torpe que sea. Entonces, mis queridos hermanos, esta noche estamos hablando de recuperando el camino de la santidad. ¿De qué manera yo puedo recuperar este camino? Bueno, apartándome, reservándome para Dios. La Biblia, Reina Valera, acabo de leer, pero la Biblia de las Américas dice, en el mismo versículo, allí habrá una calzada, número 1, 2, un camino, y será llamado camino de santidad. Mire quienes no pueden transitar por ahí. El inmundo no transitará por él, sino que será, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Bueno, entonces vemos que ni lo inmundo ni los necios van a caminar por él. Estamos en el libro de Isaías capítulo número 35 y versículo número 8, que es muy interesante que nosotros nos demos cuenta que hay un camino por donde están caminando los hijos del Señor. Esta versión, la vemos ahí en la nueva traducción, dice, un gran camino atravesará esta tierra, antes vacía,
se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los que tienen la mente malvada, mire quienes no pueden transitar por ese camino. Dice, los que tienen la mente malvada nunca viajarán por ella. O sea, dice, y si le prestó atención al versículo anterior, ahora dice, los que tienen la mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios no andarán por ella. Bueno, quienes no andan en el camino de la santidad, no andan los inmundos y no andan los que tienen una mente malvada. Aleluya. Veamos la Reina Valera 1960. Dice, habrá una calzada y un camino, será camino de santidad, y no pasará nada inmundo por él, sino que el mismo Dios estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ese versículo se lo acabo de leer. Veamos la Biblia Kadosh, dice, habrá ahí una carretera, un camino, llamado camino de santidad. Los inmundos no pasarán, sino que será para aquellos que han sido dispersados y ellos no se extraviarán. Bueno, entonces tenemos que tomar el concepto que hay un camino por donde nosotros, los que hemos creído en Dios, tenemos que aprender a caminar. No debemos de caminar por todos los caminos. No, 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 no. Tenemos que caminar por el camino de la santidad, porque recuérdese usted que el que nos va guiando es Jesucristo. Y esta noche estamos hablando de recuperando el camino de la santidad. La Biblia bien dice, y aparecerá ahí una carretera, un camino a la cual llamarán camino sagrado, camino sagrado. Y por ese camino solo apartan o caminan los que se han apartado. Camino sagrado, no pasará por ella ningún impuro, sino que será para ellos. Ningún viajero, ni siquiera el simple, se extraviará. Entonces, aquí anotamos que el impuro no puede caminar, ni el inmundo puede caminar por ese camino. Aleluya. Luego vemos por acá en la Biblia, Reina Valera 1965, dice, habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por ahí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. ¿Quién estará con nosotros? Dios. Dice la Biblia que el Señor mismo los pastoreará. El pueblo de Israel fue pastoreado en el Antiguo Testamento por el Señor. El Señor iba delante de ellos. Hoy somos pastoreados por el Espíritu Santo, porque dice el libro de los Hechos, y el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Esta palabra guiar se refiere a ser pastoreados. Ahora, la Reina Valera 1995 dice, habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. Mire qué hermoso. Para aquellos que de pronto se sienten en soledad, abandonados, hermanos míos, quiero decirles esta noche, el Señor dice en su palabra, Él mismo estará con ellos. El que ande por este camino no se extraviará. Estos son ejemplos, hermano, en cuanto a este pasaje, porque hay un camino que todos necesitamos pasar y este, hermanos amados, es el camino de la santidad. ¿Para quiénes está reservado este camino? Bueno, según la palabra del Señor, está reservado para todos aquellos que hemos creído, que hemos aceptado en Jesús, y lo único que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón, apartarnos, reservarnos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. En la Biblia del lenguaje sencillo dice este pasaje, en pleno desierto habrá un sendero, al que llamarán camino sagrado. Mire, en pleno desierto. Porque a veces decimos, es que estoy pasando mi peor desierto. Bueno, usted quizá tenga razón, porque está pasando una serie de adversidades, una serie de luchas, una serie de problemas, pero sin embargo, ahí está Dios. Porque Él dijo, yo no los dejaré, no los desampararé, y yo estaré con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces tenemos que tomar en consideración que por cuanto nos decidimos a apartarnos y a reservarnos para Dios, hay un camino y ese nos toca caminarlo a nosotros, teniéndolo a Él como nuestro pastor, que nos va guiando por sendas de justicia por amor a su nombre. Entonces la BLS dice, en pleno desierto habrá un sendero al que llamarán camino sagrado. Yo quiero caminar por el camino sagrado, pero para caminar por el camino sagrado tiene que haber cambios de actitudes, por ejemplo, en mi corazón. Yo debo de caminar, reservarme y apartarme para Dios. Entonces, si nosotros nos apartamos y nos reservamos para Dios, ese es nuestro camino. Dice esta versión,
En pleno desierto habrá un sendero al que llamarán camino sagrado. No pasarán por ese camino ni los impuros, ni los necios. Amén, ni el impuro ni el necio. Entonces, este camino, mis queridos hermanos, ha sido reservado para los que hemos creído, nos hemos decidido a creer en Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: un gran camino atravesará esa tierra, antes era vacía. Se le dará el nombre de la carretera de la santidad. Imagínense usted que diferentes avenidas o calles o carreteras llevan los nombres de personajes ilustres, ¿verdad? De acuerdo a la zona donde se vive, o gente que pues hizo algo en beneficio de su comunidad, le ponen el nombre de la carretera tal, dedicada a don fulano de tal, ¿verdad? Y hay otros nombres que usted mira las carreteras, ¿verdad? Que nombres raros, ¿verdad? Pero en fin, pero para nosotros, ya Dios tiene un camino, y ese se llama camino de la santidad. Amén. Bueno, según 1 de Pedro 1:2 dice: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que es la gracia y la paz, o sean multiplicados. Bueno, yo quiero que le pongamos atención a este pasaje. Mire pues, si hay un camino a santidad, es porque nosotros conocemos al que nos va guiando, y el que nos va guiando es Dios, por medio de su Hijo, de su Espíritu Santo, pastoreados por el Hijo. Pero tenemos que tener el conocimiento de Dios, amén, de Dios Padre. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un día los discípulos le dicen al Señor: muéstranos al Padre. Entonces Jesús les dice: si conocen al Hijo, conocen al Padre, y si conocen al Padre, conocen al Hijo. Ahora, Pedro 1:2 dice en su primera carta: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos está santificando? Es el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo, una obra santificadora, el trabajo del Espíritu Santo sobre nuestra vida. ¿Para qué es ese trabajo? Es para obedecer a Jesucristo, aleluya. Recuérdense que hemos platicado en otro tiempo que Jesucristo, capítulo 17 del libro de San Juan, le da informe al Padre. Amén. Los discípulos venían y le informaban al Señor Jesucristo cómo les había ido. Entonces nosotros tenemos que informarle al Señor, o tenemos que dar cuenta de lo que hacemos. Por eso dice: según el previo conocimiento de Dios Padre, amén, por la obra santificadora del Espíritu. Entonces Él es una de las obras del Espíritu, es santificarnos, apartarnos y reservarnos para Dios. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Dice: para obedecer a Jesucristo. No solamente tengo que venir yo y decir: sí, yo soy seguidor de Jesucristo, Él es mi guía, Él es esto. No, 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 no. Yo tengo que obedecer también lo que estableció el Señor Jesucristo en su palabra, y luego ser rociados con su sangre. Aleluya, ser rociados con la preciosa sangre del Cordero, y que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Entonces, mis queridos hermanos, aquel que conoce al Padre, conoce al Hijo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y nosotros tenemos esa virtud de que el Padre nos reveló al Hijo y el Hijo nos reveló al Padre. En Génesis 24:48 tenemos que ver que este camino definitivamente es un camino verdadero. Dice Génesis 24:48: y me postré y adoré al Señor, y bendije al Señor, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por el camino verdadero. Póngale atención a esto: para tomar a la hija del pariente de mi Señor para su hijo. Bueno, aquí vemos que está hablando Eleazar. Recuérdese que Eleazar tenía una comisión muy, muy interesante. Recuérdese que Abraham tenía a su hijo Isaac, y era el tiempo de la boda, que se casara. Entonces es necesario salir a buscarle a la esposa, a la prometida de Isaac. Pero esta delegación la tiene Eleazar. Y Eleazar dice: me postré y adoré al Señor, y bendije al Señor Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por el camino verdadero. Entonces, ese camino verdadero, pongan atención a esto: por este camino verdadero solo caminan los escogidos del Señor. ¿Quiénes son los escogidos del Señor? Aquellos que fueron apartados, reservados, aleluya,
para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué actitud toma Eleazar? Una actitud muy humilde. ¿Y sabe por qué toma una actitud muy humilde? Es una actitud de reverencia a Dios. Dice, me postré, aleluya, es humildad. Me postré y adoró. Adoró postrado. ¿A quién? A Dios, aleluya. Pero ¿por qué lo adoró postrado? ¿Por qué bendijo al Dios de mi señor Abraham? Dice la Biblia. Porque le había guiado por un camino verdadero. ¿No le parece a usted que nosotros necesitamos que el Señor nos guíe por un camino verdadero? Que nos muestre el camino por donde debemos de andar, y que si en algún momento nos empezamos a extraviar de este camino, nos lo haga saber el Señor. Sí, tenemos que pedir al Señor que definitivamente Él nos haga saber las cosas que nosotros no estamos haciendo bien, porque a veces nosotros creemos que todo lo que hacemos es correcto. Sin embargo, a veces nos podemos equivocar. A veces podemos salirnos del propósito. Por eso el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Dónde? Donde quiera que vayas. Pero le dice, no te vayas a la derecha ni te vayas a la izquierda, solo mantente en el camino. Y le dice, y te va a ir bien. Entonces, mis queridos hermanos, esta noche yo quisiera dejar en su corazón esta palabra. Hay un camino verdadero, y ese camino está reservado para nosotros, para los que hemos creído en la verdad. Por eso Él dice en su palabra que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Y dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, hay un camino guiado, camino verdadero. ¿Para qué le guiaron por ese camino? Para tomar la hija del pariente de mi Señor para su hijo. En otras palabras, le está diciendo, hay un camino verdadero que me fue mostrado para no equivocarme, porque una de las recomendaciones de Abraham era que si no encontraba la mujer correcta para su hijo, o la idónea, que no fuera a llevar a su hijo, que no lo hiciera regresar al lugar donde él había salido. Es como que nosotros regresemos otra vez al mundo, involucionemos. Abraham le está recomendando que si no le encuentra, que no regrese a su hijo. Entonces, mis queridos hermanos, estamos hablando esta noche cómo recuperar el camino a la santidad. Bueno, ¿cómo lo recuperamos? Creyendo, temiéndole al Señor de todo corazón, un temor reverente. Ahí en Juan 14:6 dice el Señor, mire esta palabra tan linda. Jesús le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces présteme atención esta noche. Mire pues, hablamos en el versículo anterior de un camino verdadero. Pero ¿quién es el camino verdadero? Porque eso tenemos que ponernos a pensar esta noche. Mire, yo no sé si en alguna ocasión usted se ha extraviado, se ha perdido. Fue a algún lugar y a pesar de que llevaba su Waze, creo que es verdad, le iba guiando y feliz, y de todas maneras se perdió. Yo no sé si alguna vez le ha pasado. A nosotros nos ha pasado. Y el pastor lo que pasa es que no sabe manejar eso. Pues no sé quién se equivocó, si el Waze o el que me iba guiando también, pero nos perdimos, pues. O para llegar a nuestro destino, nos metía por caminos raros, que dicen, Dios mío, nos perdimos. Pero el que cree en Jesucristo no se puede perder jamás. El que puso sus ojos en Dios no se puede extraviar. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. ¿Quién dice? Jesús. Yo soy la verdad. Jesús. Yo soy la vida. Jesús. Y luego dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, mire mi hermano, usted sigue a Jesucristo porque el Padre lo trajo. Dice, nadie viene al Padre si no viene por mí. Entonces, para llegar al Padre, amén, tenemos que llegar por el camino que es Jesucristo. La meta final es el Padre. Pero Jesús dice, yo soy el camino. Y en el versículo anterior de Génesis 24:48, Eleazar está hablando y dice que hay un camino verdadero, y ese camino verdadero solo lo transitan aquellos que se han apartado para Dios, definitivamente. Bueno, veamos otro ejemplo por acá, cómo restaurar el camino a la santidad. Proverbios 4:11 dice, por el camino de la sabiduría. Entonces, hay un camino de sabiduría, y recuerde que la sabiduría es Cristo. Te he conducido por sendas rectas, te he guiado. Entonces, tenemos que tomar en consideración, mis queridos hermanos, que la sabiduría es un espíritu. Amén. Esto lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 11, versículo número 2.
Lo encontramos ahí y dice, por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejarnos guiar, dejarnos conducir, dejar que el Padre nos conduzca, mis queridos hermanos, aleluya. Este tipo de sabiduría es la sabiduría Jotma, es el conocimiento y la capacidad o habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece eso? O sea que tuvimos que tomar decisiones correctas en momentos correctos. Aleluya. Esa es la sabiduría Jotma. Es el conocimiento y la capacidad o habilidad de tomar decisiones correctas en un momento oportuno. Bueno, pero ¿quién nos va a guiar con esa sabiduría? Aleluya. Es Dios definitivamente. Recuérdese usted que cuando Salomón estaba gobernando, amén, lo llamaron de rey. Uno de los temores de Salomón, hermano mío, es que era muy joven. Salomón decía, es que yo soy muy joven, soy un niño, no sé cómo entrar ni cómo salir. Él tenía de todo. Entonces le pide a Dios una noche que le dé sabiduría. Entonces Dios le dice, por cuanto no pediste la cabeza de tus enemigos, por cuanto no pediste riqueza, el Señor le añadió, amén, pero le dio un espíritu de sabiduría. ¿Qué le parece si nosotros venimos ante Dios y decimos, Señor, muéstranos el camino a la sabiduría? Y se va a dar cuenta que es el camino al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, cuando vemos en la palabra del Señor, esta palabra Jotma, hay un concepto que dice, la sabiduría Jotma es la que nos da entendimiento. Por ejemplo, Proverbios 2.4 dice, 2.6, porque Jehová da la sabiduría. Jehová da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento. Pero es un espíritu que Dios nos da. Ahora, de esto nosotros recibimos beneficios. También se reciben beneficios de parte de Dios por caminar en la sabiduría. Proverbios 2.20 dice, hará que andes por el camino de los buenos y guardes la senda de los justos. Proverbios 2.20, por andar en el camino de la sabiduría. Las ventajas de la sabiduría son muchas porque son largura de días, años de vida y la paz se te aumentarán. Mire qué beneficios tan hermosos que tenemos por estar en la sabiduría. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo le tengo que pedir al Señor? Que me instruya a caminar por el camino de la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Es Cristo. Amén. Si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, hermano, definitivamente nos va a ir muy bien. Proverbios 9:6 dice la palabra del Señor. Abandonad la necedad y viviréis. O sea, el necio tiene que abandonar la necedad. Abandonar la necedad y vivirá. Y andad por el camino del entendimiento. Mire pues, andad por el camino del entendimiento. Entonces pongámosle muchísima atención a esta palabra. Tenemos que andar por el camino del entendimiento. Aleluya. Gloria a Dios, entendimiento. ¿Cuál es este camino? Mire pues, camino del entendimiento es un camino de discernimiento. Es un camino intelectual, con capacidades, con lucidez, con razón, con agudeza. Hermano, este es un camino muy precioso, de acuerdo, es un camino de arreglos, aleluya. Pero ¿sabe qué me llama la atención? La palabra discernimiento. Que andemos por este camino, hermano, de entendimiento, igual a discernimiento, con juicio, con lucidez. Santo es Dios. Mire lo que Dios espera de nosotros. Y luego dice, abandonad la necedad y viviréis. Y andad por el camino del entendimiento. Aleluya. Entonces, si vemos 1 Reyes 9, dice, da pues a tu siervo un corazón entendido, o un corazón con discernimiento. ¿Para qué? ¿Para qué lo está pidiendo Salomón? Dice, para juzgar a tu pueblo. 1, para juzgar a tu pueblo. 2, para discernir entre el bien y el mal. Mire, esto es algo que nosotros debemos de pedirle al Señor. Este es un camino, pero también es un espíritu. Es el camino del entendimiento. Entonces Salomón está diciendo, dad a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. ¿Qué le parece, hermano amado?
que nosotros debemos de pedir al Señor que nos dé un espíritu de discernimiento, saber que estamos haciendo bien, saber cuándo estamos actuando mal. Hermano, que Dios nos hable, que Dios nos muestre, que Dios nos regrese, que Dios nos muestre el camino a las sendas de justicia, por amor a su nombre, aleluya. Necesitamos encauzar todas las cosas. Ahora dice, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Mire, ahí está hablando Salomón. Entonces, ¿qué es lo que le pide a Dios? Que le dé entendimiento para juzgar a su pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Cuando hablamos de entendimiento, estamos hablando de entre algunas cosas, hermano mío, de discernimiento. Ok. Job 32:8 dice, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Aleluya. Entonces, ¿cómo podemos tener el espíritu de entendimiento, hermano? Con el soplo del Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios, recibamos el soplo del Todopoderoso, del Espíritu Santo, pues, amén. El Todopoderoso es el Espíritu Santo, que sople sobre nosotros y que nos dé entendimiento. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo en el Pentecostés? Dice que descendió como ráfagas impetuosas, hermano, de fuego sobre los 120 que estaban ahí. Les cambió de dimensión, les cambió la mentalidad, los mudó en otro hombre, los cambió, los transformó definitivamente. Entonces, ¿sabe qué necesitamos nosotros? Pedirle a Dios lo que nos hace falta, las carencias que nosotros tengamos, pidámoselas a Dios. Al final del camino, el Señor sabe lo que va a hacer con nosotros. Salmo 49:3 dice, mi boca hablará con sabiduría. Oye, hermano, entonces, ¿sabía usted que necesitamos pedirle a Dios discernimiento? ¿Sabe usted que necesitamos pedirle a Dios sabiduría para hablar? ¿Sabe usted que necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe, hermano, cómo hablar? Porque a veces la lengua se mueve, hermano, hace daño y se queda como que sin nada. Necesitamos ser ministrados o domar el miembro más pequeño de nuestro cuerpo, como lo es la lengua. Entonces dice Salmo 49:3, mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Entonces hay dos cosas. Mi boca debe tener sabiduría, pero mi corazón tiene que tener entendimiento. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermano, hay un camino de entendimiento. Y ese camino es el del discernimiento, que Dios nos debe mostrar entre el bien y el mal, cuando estamos actuando bien, cuando estamos actuando mal, qué cosas tenemos que cambiar en nuestra vida, porque sí necesitamos, hermano, cambiar muchas cosas dentro de nosotros. ¿Qué le parece si hoy revisamos nuestra vida y decimos, Señor, cámbiame y hazme de nuevo? Amén. Vayamos a la Nueva Traducción Viviente, dice, pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Proverbios 5:6. Estoy en la NTV. Vamos allá a Proverbios capítulo 5 y versículo número 6 esta noche. Proverbios 5:6 dice su palabra. Amén. Vamos a leer unos versículos. Mire esta palabra. Está para jóvenes. Querido jovencito, atiende mis sabios consejos, para que cuando hables, lo hagas con sabiduría. Oigan, jóvenes, querido jovencito, atiende mis sabios consejos, para que cuando hables, lo hagas con sabiduría. La mujer infiel te engaña con palabras suaves y dulces, a fin de que cuentas que al fin de cuentas resultan más amargas que la hiel y más peligrosas que una espada. Santo Dios, hay que saber escuchar palabras, ¿verdad? Quien se enreda con ella va derecho a la tumba. A ella no le importa lo que digan de su conducta. Lleva una vida sin control, pero no lo reconoce. Querido jovencito, está tremendo, ¿va? Pero ahora veámoslo en la Biblia de las Américas. Mire, pues dice, hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es suave, más suave que el aceite. Pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos solo logran el Seol. No considera las sendas de la vida, sus senderos son inestables y no lo sabe. Ahora pues, hijos míos, escuchen y no os apartéis de las palabras de mi boca. Bueno, estamos hablando de la palabra sabiduría.
Entonces dice, está hablando de la mujer. Pues a ella no le interesa el camino absoluto, el camino de la vida. Se tambalea por un sendero torcido y no se da cuenta. Bueno, aquí volvemos a pedirle a Dios que nos dé discernimiento. ¿A quién oír? ¿Cómo oír? ¿Y qué es lo que vamos a oír? Pues si me edifica, no me edifica, si me trae consuelo o no me trae consuelo. Hermano, saber qué tipo de palabra es lo que estamos oyendo. Y 2 Corintios capítulo 7, versículo número 1, dice esta Biblia, la BLA. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Entonces, hay un camino y este es el camino de la santidad. Yo recuerdo que hace años escuchaba un canto que decía, hay una senda, dice, hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda, más o menos así, ¿verdad? Pero hoy vengo a recordarle que esa senda, ese camino, sigue siendo Jesucristo. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, ¿qué hago para permanecer en el camino de la santidad? ¿Qué hago para mantenerme en el camino de Jesús? ¿Qué hago para no extraviarme? ¿Qué hago para no perderme? ¿Qué hago, hermano mío? ¿Qué hago? Bueno, seguir las huellas de Jesús. Es sencillo. Pedirle a Dios que nos muestre, que nos dé discernimiento cuando nos está hablando el enemigo, hermano, que tenemos que discernir esa voz, pero también tenemos que aprender sobre todas las cosas a escuchar la voz bendita del Señor. ¿Cómo recupero el camino a la santidad? ¿Cómo lo recupero? Hermano, siguiendo a Jesucristo, siguiendo al Rey de Reyes, siguiendo al Señor de Señores, siguiendo al Padre de Gloria y al Príncipe de Paz. Recuérdese que Él como buen pastor va delante de nosotros. Hace unos días yo observaba, hermano, observaba a unas cabras. A ellas, el que las guía no va adelante, va detrás y las va arreando. Vi que y también vi un grupo de vaquitas que las iban guiando, hermano, ¿verdad? Pero el que iba adelante era un perro, a él iban siguiendo, hermano, pero nosotros seguimos a Jesucristo, nuestro Dios, seguimos a Jesucristo, nuestro Señor. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Si nos esforzamos, hermanos, si nos mantenemos, vamos a seguir las huellas del rebaño, vamos a seguir a Jesucristo. Así que esta noche, quien quiera que seas, hasta donde mi voz pueda llegar, yo le invito a que recuperemos cosas que hemos perdido. Al final del camino, Dios tiene el control de todas las cosas. Quizá alguien diga, pastor, pero me cuesta mantenerme en el camino de la santidad. Dígaselo al Señor, cuéntele a Jesús. Si con Él usted puede hablar, es un diálogo. Dígale, Señor, me cuesta, lo siento, me desvío, voy detrás de otras cosas. Ayúdame, Señor, auxíliame, Padre, para podernos mantener en esa calzada de la santidad. ¿Qué le parece si le pedimos auxilio a Dios? ¿Qué le parece si le pedimos a Dios que nos muestre el camino por donde debemos de andar? Hagamos una oración esta noche. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia dándote gracias. Gracias por la vida, gracias por tu amor, gracias por la misericordia que nos tienes. Gracias por mostrarnos la calzada de la santidad. Gracias por mostrarnos ese camino perfecto, Señor, donde dice tu palabra que solo caminarán los íntegros, los puros de corazón, aquellos que se han apartado, que se han reservado para servirle al Señor. Yo te agradezco porque te has revelado a mi vida y te suplico que te reveles a la vida de aquellos que nos escuchan o que nos verán esta noche, Señor. Yo los bendigo, los cubro con tu sangre preciosa. Te agradecemos de todo corazón. Gracias, papito lindo, por mostrarnos el camino por medio de Jesucristo. Gracias por venir a morir a la cruz por nosotros, por perdonar nuestros pecados, pero sobre todas las cosas por darnos la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi querido hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le prospere y recuérdese que nuestro Dios es un Dios de promesas. Es un Dios caballero que siempre cumple sus palabras. Y si algo ha hecho Dios es mostrarnos, pónganle atención, revelarnos a su Hijo Jesucristo, que fue a la cruz,
fue al infierno y hoy está a la diestra del Padre. Que el Señor le bendiga, que tenga una excelente noche. Bendiciones. Hasta pronto. Dios le bendiga.